Nunca digas su nombre, basado en una historia real. No había escuchado el término Skinwalker hasta que llegué a Nuevo México. Trabajo como contratista para una constructora en Estados Unidos y se me asignó la construcción de un fraccionamiento en una comunidad al norte de Albuquerque. Pasé cerca de 2 meses en el proyecto hasta que me asignaron en Nebraska, pero en ese lapso de tiempo vi cosas que me llevaron a evitar Nuevo México durante el resto de mi vida. Pero es mejor que les explique desde un inicio. Soy una persona profesional y en cierto modo solitario, así que no me esforzaba en socializar, pero en los primeros días de nuestra estancia llegué a escuchar conversaciones fugaces entre mis compañeros. Pláticas sobre que algo afuera de los trailers no los dejaba dormir durante la noche. Como dije, soy solitario y además de ello no era creyente en lo sobrenatural, así que deseché sus historias y achaqué todo ello a bromas entre los trabajadores o algún coyote o perro que anduviera por ahí en busca de sobras. De cualquier forma, jamás tuve problemas para dormir. Esas historias pronto escalaron hasta convertirse en conversaciones largas sobre fenómenos paranormales y algunos relatos que habían escuchado de los pobladores en el bar local. Lo encontré entretenido, en la misma forma que disfrutaría una película de terror, y todo siguió así hasta que Rick, uno de los albañiles, dejó de ir a trabajar. Una mañana, no se presentó al sitio de construcción, así que enviamos a alguien a buscarlo. Yo no lo vi, pero el trabajador en cuestión me contó que lo había encontrado hecho un ovillo en una esquina de su habitación, murmurando una y otra vez una frase: pezuñas, ojos. Se estaba riendo. Me sentí mal por Rick, pero siendo una persona escéptica me imaginé que debía ser por el estrés del trabajo y la jornada de 8 horas en el calor asfixiante de Nuevo México. Todo eso más la falta de descanso debió provocarle una especie de colapso nervioso, pero para el resto del equipo, esto fue algo sobrenatural, pues en los días posteriores, las historias de fantasmas se convirtieron en la teoría general de que una entidad fantasmal o un monstruo aparecía por las noches en el campamento, y discutían esto a todas horas. Llegó a pasar que mientras hablaban de ello en el bar, el barman empezó a expresar su descontento sobre las historias y simplemente se retiraba a la parte trasera del local cuando los trabajadores empezaron a discutir una palabra nueva: Skinwalker. La palabra no significaba mucho para mí, aunque de lo que llegué a escuchar descubrí que se trataba de una especie de hechicero o brujo malvado. Recuerdo que una noche en particular, uno de los trabajadores empezó a narrar una historia sobre estos Skinwalkers, mientras el resto del grupo lo escuchaba con la atención de un grupo de niños de kinder. Llevaban un rato bebiendo, y sus voces eran fuertes, por lo que una buena parte de los otros comensales ya se veían fastidiados por esa ruidosa plática de borrachos. Al mirar alrededor, pensando lo idiotas que debían verse, noté a un anciano con ropas de granjero que los escuchaba atentamente y tenía el rostro contorsionado en una expresión de enojo. El hombre debió darse cuenta de que lo veía, pues se levantó y caminó hasta el grupo de borrachos, con una mirada agresiva. A su vez, los borrachos le preguntaron qué quería, pero el granjero no respondió y se limitó a fulminarlos con la vista. En ese momento me levanté, deseando que ninguno de esos ebrios fuera lo suficientemente imbécil para provocar una pelea. El anciano permanecía de pie, mirando en silencio mientras los trabajadores lo provocaban, y esto continuó hasta que eventualmente perdieron el interés en él y resumieron su conversación sobre Skinwalkers. Al escuchar la palabra Skinwalker, el hombre finalmente se decidió a hablar y dijo con una voz cavernosa: dejen de hablar sobre lo que no conocen. Los borrachos se pusieron de pie y me acerqué con la esperanza de que me vieran y se alejaran del viejo. Este permaneció impasible ante ellos, ordenándoles no ser irrespetuosos y no meterse en cosas que salían de su comprensión. Esto los hizo enojar, y justo cuando uno de ellos se acercó agresivamente al anciano, me decidí a actuar. Siendo su supervisor,
Los idiotas prefirieron largarse y no arriesgar a que los reportara, dejándonos solo al anciano y a mí. Me disculpé con el hombre y le expliqué que solo eran un montón de idiotas que no sabían controlar cómo bebían. En ese momento, el hombre sencillamente me dijo que tuviera cuidado, que la gente local no quería hablar del tema, y que hablar de skinwalkers solo traería la clase de atención que no querríamos recibir. Tratando de permanecer cordial, me limité a sentir y le reiteré al hombre que vigilaría a mi equipo para evitar otro incidente. Volví al campamento, horas más tarde, y de camino a mi tráiler, vi a uno de los borrachos, en concreto, a aquel que quería golpear al anciano. Dormía en una silla plegable frente a su tráiler, con una cerveza en la mano. No me importó dejarlo ahí, así que lo ignoré y seguí de largo para ir a dormir. Desperté después de las 3 de la mañana con los gritos de los trabajadores afuera del tráiler. Salté de la cama, me vestí y salí todavía algo dormido, para encontrar con que casi todos los trabajadores estaban reunidos cerca del tráiler del borracho dormido, gritando improperios y oraciones en igual medida. Supuse que el borracho debió haber sufrido un infarto, así que como responsable me abrí camino entre el tumulto hasta que una peste casi me provocó el vómito. No era un infarto, era algo peor. El borracho, cuyo nombre yo no recuerdo, se había suicidado. Al parecer, había roto la botella y usado un trozo de cristal para rasgarse la garganta de lado a lado. Esta vez fue suficiente para hacerme vomitar, así que me retiré a un terreno baldío junto al campamento para que no me vieran hacerlo. Acababa de vaciar mi estómago cuando escuché un ruido cerca. Algo se movía entre los arbustos del terreno y pensando que podría tratarse de un coyote o un perro salvaje, miré a todos lados en busca de lo que producía el sonido. Podía ver las luces del campamento al otro lado de la barda que lo separaba del baldío, pero de ahí no había más iluminación allá de la luz de la luna y las estrellas en el cielo. Escuché otro ruido, esta vez más lejos, y dirigí la mirada hacia él. Detrás de una línea de árboles, vi la inconfundible figura de una persona a 4 o 5 metros, y pensé que a lo mejor debía ser uno de los trabajadores. Lo llamé, y no tardó mucho en que cayera en cuenta de que había cometido un error. Al gritarle que se identificara, no hubo respuesta. La persona se giró para encararme, y emprendió al andar hacia mí. Algo en su movimiento me resultaba extraño, perturbador. Se tambaleaba, pero no como un borracho, sino con los mismos pasos inseguros y torpes de un pequeñito que apenas aprende a caminar. Imaginen pues a un bebé que todavía no domina el movimiento de sus piernas. Grité de nuevo y esta vez sí hubo respuesta. La voz que emergió de su garganta me heló la sangre. Sonaba inhumana y no sé cómo describirla exactamente, pero si pudiera compararla con algo, diría que parecía un perro que intentase hablar como un hombre. A esto se sumaron una serie de convulsiones que estremecieron al ser, y eso fue lo que de verdad me aterrorizó. No comprendía las palabras que intentaba decir, y fue hasta que emergió de las sombras de los árboles que la luna lo iluminó de lleno, y vi que no se trataba de un hombre o de un animal que conociera, era algo más, algo malvado y antinatural. Su cuerpo era un híbrido del borracho suicida, el hombre a quien acababa de ver muerto minutos antes, y algo que parecía una cabra o un ciervo. La piel se veía alargada y como un rompecabezas de piel humana y pelo de animal. Su rostro parecía una máscara de hule estirada sobre un cráneo animal, y sus piernas tenían articulaciones como las de un animal de 4 patas, terminados en pies con una forma de pezuñas. La cosa dijo otra cosa, pero para ese momento ya había echado a correr. Huí, esperando que no me persiguiera, y como todos estaban enfocados en el cuerpo del borracho, nadie notó lo mal que me veía o la forma en que entré corriendo a mi tráiler. Ya adentro, tomé unos tragos de alcohol para calmarme y llamé al sheriff local, que ya se encontraba en camino luego de que un trabajador reportase la muerte del borracho. Me senté en el tráiler sin saber qué hacer y esperé que el sheriff llegara. Solo entonces me animé a salir,
porque una parte de mí sabía que esa cosa seguía allá afuera. La muerte del borrachín trajo muchos problemas que terminaron con el proyecto de construcción, demandas de su familia, investigaciones por un posible homicidio y varias quejas de los clientes que nos habían contratado. Después llegó una demanda porque no se completó el trabajo, y la verdad es que nadie quería regresar a trabajar luego de que los empleados dijeran que habían visto algo inhumano rondando el sitio de construcción después de la muerte del borracho. Y un puñado incluso renunció luego de escuchar la voz del difunto hablándoles por las noches, invitándolos a salir de sus trailers. No supe más. De hecho, fui de los primeros que se largaron luego de que se cancelara el proyecto. Pero sentí que debía ir al bar y buscar al anciano con quien hablé anteriormente para preguntar si sabía algo al respecto de la criatura que vi detrás del campamento. Afortunadamente, lo encontré sentado en el mismo lugar, bebiendo un tarro de cerveza. Me le acerqué para entablar conversación, pero él se dio cuenta de mi presencia y comenzó a hablar antes de que yo siquiera pudiese decir un hola. Les advertí que no anduvieran por ahí hablando de esas cosas sin pensar en las repercusiones. ¿Se suicidó o fue un skinwalker?, pregunté. El anciano me miró de vuelta con fuego en los ojos y replicó en un tono muy serio: no digas su nombre, nunca sabes quién te escucha. Con ello, se levantó y salió sin decir otra cosa. Esa fue la última vez que dije la palabra skinwalker en voz alta. Hola, mi nombre es Mike. Tengo 20 años y vivo en un pequeño pueblo en México. Estoy a solo unos meses de terminar mi carrera, pero últimamente a mi familia no le ha ido bien en el tema económico, y por eso no pueden darse el lujo de pagar mi universidad. Así que estuve buscando por varias semanas algún trabajo para apoyar a mi familia, a lo que entré a trabajar como mesero en una cafetería a unos cuantos metros de mi universidad. El sueldo era muy bueno, ya que pagaban 2,000 pesos al día. Aunque esto levantó mis sospechas, entré a trabajar, ya que tenía el turno matutino en la universidad y podía quedarme en la cafetería a hacer mis trabajos mientras atendía a los clientes y tal vez dormir un poco, ya que quién demonios iría por un café a las 3 de la mañana. Así que empecé el lunes saliendo de la universidad. Al entrar, mi jefe me dejó una carta que decía: reglas para sobrevivir en este lugar. Se me hizo algo estúpido, ya que no se veía muy agitada la cafetería, y no creía que fuera tan difícil aunque la leí. La carta en cuestión decía: reglas para sobrevivir en este lugar. Si estás leyendo esto, es porque estás a cargo del turno vespertino, y empiezas de 10 p.m. a 10 a.m. Regla número 1. En el momento en el que empiece tu turno, nadie estará contigo atendiendo la cafetería. Aunque es posible que un chico intente ayudarte con la cafetería, por nada del mundo confíes en él. Eres el único en este turno. Regla número 2. A las 11:20 entrará un cliente por la puerta y te pedirá un expreso con galletas. Dale todo lo que pida. Todo lo que necesites estará en la bodega. Regla número 3. A las 12 tendrás que apagar todo lo más rápido posible. No podrás tardarte más de 5 minutos, ya que de lo contrario, verás a una extraña criatura de cuerpo esquelético de aproximadamente 20 metros con 2 sirenas en lugar de cabezas y empezará a temblar. Te desmayarás y morirás. Regla número 4. Por nada del mundo te duermas o distraigas después de la 1. A él no le gustan las personas flojas. Regla número 5. Si en algún momento entre las 12 y las 5 entra un hombre en traje, si quieres volver a ver la luz del sol, no lo atiendas. No importa lo mucho que grite, se transforme o te amenace. Ignóralo. Si crees que no puedes más, puedes ir al baño. Por lo regular, no se quedará más de 30 minutos. Regla número 6. A las 2:30, en punto, entrará un chico a la cafetería llamado Alex. Estará vestido muy elegante. Él será tu compañero y ayudante. Te defenderá en caso de ser necesario. Confía en él aunque solo se quedará hasta las 4.
a más tardar 5:30. Es muy simpático, aunque no lo hagas enojar. Regla número 7. En caso de romper alguna regla, corre de inmediato a la oficina del gerente. Llámale e infórmale qué regla has roto. Sigue sus instrucciones y estarás a salvo. Regla número 8. A las 5:20, un hombre desde afuera se te quedará viendo. Por mucho miedo que tengas, sal y pregúntale si lo puedes ayudar. Esto lo intimidará y se irá. Esto lo intimidará y se irá. Regla número 9. No confíes en ningún reloj salvo el tuyo y ten tu celular siempre a tu lado. Regla número 10. A las 10 terminará tu turno y llegará el gerente. Recibe tu pago y vete lo más rápido posible. Suerte. Atentamente, el gerente. Al leer estas reglas me reí y me puse a hacer mis proyectos. A las 10:27 llegó un cliente pidiendo un expreso y se lo entregué. No hubo mayor problema, así que seguí con mis trabajos. Y llegó un compañero queriéndome ayudar. Recordé la primera regla y le comenté que no, gracias, que estaba bien. Él me ignoró y empezó a ayudarme con la cafetería, aunque en realidad solo era molesto. Pensé que era un ladrón y que se estaba haciendo pasar por mi compañero. Así que me mantuve con calma y le dije que estaba bien y que se fuera. Creí que era una coincidencia con lo que decía la lista y que en cualquier momento se iría, y así fue. Qué tipo tan raro, pensé. Seguí con mis cosas hasta que a las 11:20 llegó un tipo, alto e intimidante. No se le alcanzaba a ver la cara, pero lo atendí. Me pidió un café y galletas, junto con una bolsa y un cuchillo. Esto me dejó en shock, y me quedé pensando, la lista es real. Cuando el tipo me dio una bofetada y me dijo, ¿me vas a atender o qué? Esto me enojó y como yo no soy de dejarme, le contesté, haga lo que quiera, no lo atenderé. Se puso a gritar, insultarme y maldecirme como loco. Cuando le vi la cara y no tenía ojos, esto último parece que lo enfadó y me comenzó a perseguir. Recordé la lista y me fui corriendo a la oficina del gerente y le llamé. Me dijo que no me preocupara y que posiblemente se iría en unos 5 minutos. Eso me calmó y esperé. Me di cuenta que había dejado mi celular en la mesa junto con mis proyectos. Me asusté un poco, pero olvidando la regla número 9, confié en el reloj que estaba colgando en la oficina y salí 10 minutos después. Esa cosa seguía ahí. Logré ver mi celular y vi que no habían pasado ni 2 minutos. En eso, esa cosa se abalanzó contra mí y me desmayé. Una alarma me despertó. Estaba sangrando. Todo esto había sido una alucinación. ¿Fue todo real? ¿Me dormí y me golpeé? No tuve tiempo para pensar más, ya que vi mi celular y eran las 12. Empezó a sonar una alarma muy fuerte y muy a lo lejos vi una cosa de alrededor de 30 metros. Recordé la regla número 3. Un poco menos esceptísimo. Apagué la luz y las máquinas y me escondí. Al cabo de 30 minutos, salí de mi escondite ya que dejé de escuchar la sirena y encendí todo excepto la luz. Solo encendí una pequeña luz en el mostrador. Estaba a punto de dormirme cuando recordé la regla número 4, así que decidí tranquilizarme y acabar mis tareas. Al cabo de unos minutos, llegó una persona alta de traje y sin ojos. En sus cuentas me pidió que lo atendiera, pero recordando mi experiencia pasada al romper una regla decidí tranquilizarme y seguir trabajando en mi proyecto. Al cabo de unos minutos, el hombre se desesperó y se puso a gritar. No me importó y seguí con lo mío. Parece que se fue. Miré mi celular y efectivamente habían pasado 30 minutos. Volteé a ver y esa cosa seguía ahí. Estaba a nada de mi cara, poder ver sus cuencas. Ya que no tenía ojos, no pude evitar gritar y me fui corriendo al baño. Esperé otros 20 minutos y decidí salir. Afortunadamente, esa cosa ya no estaba. Estuve trabajando en mi proyecto alrededor de 2 horas. Vi mi reloj y eran las 2:30. Recordé la regla 6 y estaba muy emocionado, ya que al fin iba a estar con alguien en este infierno. Esperé y vi el reloj, que estaba colgado en la pared.
Eran las 2:40. Qué raro, dije. Las reglas decían específicamente que Alex, como se hacía llamar, llegaría exactamente a las 2:30. Como sea, supongo que tuvo un problema cuando llegó. Alex, disculpándose por el retraso y preguntando si era el chico nuevo, le dije que sí, y que estaba feliz de verlo. Me dijo que también él, y que podía irme a dormir. Él se encargaría de la cafetería. En eso me pareció un poco familiar, pero no me importó. Me fui a dormir y puse una alarma en mi celular. Eran las 2:30. Espera, ¿cómo es que no pasó ni un minuto? Esto no es posible. Y más importante, si el que está en el mostrador no es Alex, ¿quién es ese? En ese momento recordé la regla 9 y la regla 1. Rayos. ¿Y ahora qué hago? Ese psicópata está en el mostrador y puede matarme en cualquier momento. Pensé, ¿llamo a la policía o al gerente? Cuando de repente escuché varios pasos. Mike, ¿dónde estás? Tengo algo para ti. Me escondí rápidamente y lo vi. Tenía una gran sonrisa junto con un cuchillo. Esa cosa me quería matar sin duda. Salí corriendo y fui de nuevo a donde la oficina del gerente y le llamé. Bien, ¿y ahora qué has hecho, muchacho? Me dijo el gerente. Señor, creo que hay alguien aquí. Y lo dejé sin querer a cargo de la cafetería. No te preocupes, muchacho, él es muy amigable, respondió el gerente. Señor, no sé qué sea esa cosa, pero le juro que no es Alex. Ok, muchacho, en caso de que no sea, solo espera un poco a Alex. No le gustan los intrusos. Solo espera 2 minutos. Son las 2:32 y él nunca llega tarde. Mientras tanto, puedes quedarte en mi oficina, me dijo el gerente. Gracias, le contesté y colgué. Cuando escuché a ese maldito diciendo mi nombre, cerré los ojos y esperé a que fueran las 2:34. Revisé mi reloj y eran las 2:33. Vamos, vamos. Solo falta 1 minuto. No puede ser. Esa cosa estaba abriendo la puerta. Cuando escuché que alguien entró en la cafetería, era Alex. Esa cosa parecía asustada. Cuando Alex estaba a pocos pasos de esa cosa, emitió un ruido desgarrador. Parecía una combinación entre gritos, llantos y risas. Alex lo escuchó, y en cuanto esa cosa logró abrir la puerta donde yo le escondía, Alex se abalanzó contra él. Esa cosa le hizo un rasguño a Alex, mas sin embargo, le hizo una cortada en su pecho de esa cosa con solo sus manos, y lo echó fuera de la cafetería. No debería de dejar entrar a cualquiera. ¿Cómo sabes de mí?, le pregunté. El gerente me contó que habían contratado a uno nuevo, pero no sabía que eras tan ingenuo. Ya supongo que tú estarás acostumbrado a estar aquí. Alex se quedó callado. Supongo que tienes sueño. Ve a dormir. Yo me encargaré, dijo Alex. Gracias, supongo. Me fui a dormir, y esta vez sí eran las 2:34. Puse mi alarma para las 3:30, y bueno, me fui a dormir. Eran las 3:30. Efectivamente me asusté al no ver a Alex. Resulta que estaba haciendo mi trabajo y con una taza de café en mano. A las 4:30 se despidió de mí y se fue muy contento. Aunque me dio un poco de escalofríos, reconozco que fue buena onda. Como sea, a seguir intentando sobrevivir en este infierno. Pasaron 50 minutos y tal y como decía la regla 8, un hombre muy alto se quedó viendo hacia la cafetería y lo pude ver. No puedo describirlo, pero me dio tanto miedo que casi me desmayo. Esa cosa se ve que quería matarme. Con mucho miedo salí de la cafetería y le dije que sí podía ayudarlo. Tenía los ojos de color rojo. Me quedé en shock. Cuando pude moverme fui corriendo a la cafetería. ¿Y qué mierda es eso? Vi un pedazo de papel rayado con lo que parecía ser sangre y en dónde había estado Alex. Hola, Mike. No te pude decir esto en persona ya que él es mucho más poderoso que yo, pero parece que alguien modificó la lista de reglas que te dio el gerente. Regla número desconocido. A partir de las 5:30, no hables con nadie hasta las 8:30. No le dejes tu lista de reglas a nadie. ¿Qué rayos? ¿Por qué no puedo hablar con nadie más? ¿Por qué no me lo dijo en la maldita cara? Y más importante, ¿quién es él? En eso, entró un cliente, y otro y otro. Al final la cafetería estaba llena. Todos me ignoraron, y solo se quedaban con la mirada perdida.
Le hice caso a Alex y de repente un cliente gritó. Llegó la policía y me preguntó: «Señor, ¿está bien?». Le contesté que no. Esa cosa me engañó para que hablara con él. Todos se me quedaron viendo fijamente y sonrieron muy lentamente. Me di cuenta que había un cliente, no parecía falso. En cuestión me dijo que él también estaba ahí, pero que a él le pagaba la competencia para hacerse pasar como un cliente y saber cómo es que a esta cafetería le iba tan bien. Me fui al baño con él y cuando lo vi, también me había engañado. Lo único que pude hacer es salir corriendo de la cafetería. Salí hacia mi casa y entré, pero no había nadie y solo estaba esa cosa. Fui a la casa de mis vecinos y lo mismo, de mis amigos y lo mismo, y al revisar mi celular, el tiempo se había congelado. La única forma de terminar con este infierno era contemplando mi turno. Regresé a la cafetería y no había nadie. Me di cuenta que estaba empezando a amanecer. Ya eran las 7:30 y mi turno terminaba a las 10. No sé cómo, pero logré sobrevivir otra hora. Ya solo faltaba 1 hora y media para salir de este infierno. Empezó a llegar más gente y la atendí con normalidad. Logré vender mucho, y ya que venían muchos clientes, pero yo siempre estaba con miedo. Revisé el reloj y eran las 9:30. Vamos, solo faltan 30 malditos minutos. Logré cerrar la cafetería hasta el final de mi turno. Y ahí estaba el gerente con un sobre. «Wow, muchacho, eres el único que ha logrado llegar hasta el final de este turno. Toma tu pago. Y una pequeña recompensa por sobrevivir. Eran en total 3,000 pesos. Te puedo subir el sueldo si quieres, muchacho». «No, gracias. No pienso volver aquí». Me largué de ese lugar lo más rápido que pude. Y oh, mierda. Entré a mi casa y no había nadie. Eran las 8:30 aún. La cabra que columpiaba. Esto me pasó en junio del año pasado. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Tengo 22 años. Sé que este relato sonará algo difícil de creer, pero créanme que todo es real y que aún hoy ni yo lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana a un rancho de mi abuelo, sobre la carretera Acuña, a la altura del ejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner algunas cervezas en hielo, unos primos se pusieron a preparar la carne y otro primo y yo fuimos a buscar leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios, resbaladeros y un brincolín. Por la parte de atrás de la casa, mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir. Es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor, pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y montes me hacía sentir algo raro. Estar solo, lejos de todo y todos, tanto silencio, abruma e incomoda y no sé. Siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así desde que miré la película de la bruja del Blair. Estábamos buscando leña mi primo y yo, y me llamó la atención unas ramas, amarradas con un alambre oxidado formando una cruz. Se la mostré a mi primo, y justo cuando él sacó otros pedazos de leña salió otra figura, nada más que esta. Estaba hecha con ramas más chicas, y se me figuraba un muñeco como los vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho. Traté de no tomarle importancia. Le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró ahí. Bebimos, comimos, cantamos y la noche se fue tan rápido y tranquila. Sin notarlo, nos dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho y 3 de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo.
Los otros 5 nos quedamos ahí, platicando, hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no podíamos imaginar que tantas cosas pasan en esos lugares en la noche, lejos de todo y todos, y nadie se daba cuenta. Mi primo, el más mayor de los que estábamos ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, luego por llanto, para terminar maldiciéndolos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia sentí miedo. Tomé mi cerveza y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar e ir a pescar. Todos me siguieron y dormí solo con un primo y los otros 3 se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era noche. Tuve que levantarme a orinar. No me puse los lentes, solo salí. Caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné a un lado. Se podía escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras, ya saben, sonidos típicos de un lugar así. Terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza. Sentí morirme cuando a lo lejos, en un columpio, vi algo sentado y moviéndose. No sé por qué quise imaginar que era uno de mis primos hablando con la novia. Caminé y entré a la casa de campaña. Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo, escuché el sonido de una cabra. Era un sonido de una cabra sufriendo, gritando del dolor. Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta. Pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé. Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en mi vida. Estaba una cabra justo donde oriné. Tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña. La cabra caminó, no hacia mí, pero caminó rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía, la vi, y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada, se levantó y corrió en 2 patas. Se subió a un columpio y meciéndose empezó a gritar, como si estuviera sufriendo. La vi y quedé en shock. Corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa. Los 2 estábamos ahí atónitos, viendo a una cabra arriba de un columpio ahora mientras se reía. Nunca nos miró. No volteaba a vernos, pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité. Vomité del miedo cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa del abuelo y él ya estaba esperándome en la puerta, con una carabina de postas, temblando, pálido al igual que yo. Fue cuando la voz llorosa y cortada dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca caminar en 2 patas, ni hacer lo que hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Ya ahí, solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron, y el primo y yo que vimos eso no podíamos. Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo, tomando café, llorando. Le toqué el hombro y le pregunté que si qué pasaba. Dijo que nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien. Me interrumpió diciendo: la otra noche tocaron la puerta, cosa rara en un rancho. Si tomas en cuenta que son terrenos grandes y no se pueden tocar la puerta así como así cuando tienes como 4 portones para poder llegar y todos cerrados. Tocaron la puerta gritando: ¡Pancho! ¡Panchito! ¡Ábreme que hace frío! Quedé congelado. Era una risa burlona y era la voz de tu abuela. Mi abuela falleció en el 2011 y la verdad desde que sucedió eso no he vuelto a ir a ese lugar y ni pienso ir. Solo de acordarme, y ahora que lo escribo, no me saco esa imagen de una cabra arriba de un columpio, sentada,
jugando, llorando, riendo, gritando.